Buenas noches con todos. Vamos a hacer la última conferencia, una charla libre antes del inicio del curso, para que tengan un poco o recuerden, ¿no?, el comportamiento no lineal de elementos de concreto armado. Entonces, primero iniciaremos el comportamiento no lineal de los materiales. De ahí vamos a ir al comportamiento no lineal de las secciones. Eh, Algunos ejemplos de diseño sísmico en concreto armado, ¿no?, para que vean la importancia de tener claro los conceptos del comportamiento no lineal de elementos en concreto armado. Primeramente, los materiales. Entonces, el concreto tiene esta curva esfuerzo de formación que inicia con una parábola, llega hasta un punto máximo que vendría a ser su resistencia, el F'C, relacionado a una deformación C sub 0. Ese vendría a ser la máxima resistencia a compresión del concreto no confinado. Pasando esta deformación, empieza ya la caída, ¿no?, con una recta hasta una deformación máxima del concreto no confinado, que la norma lo considera 3 por 1000, ¿no? El modelo de Helmstadt lo considera 4 por 1000. Entonces acá tenemos las dos curvas para ambos tramos, ¿no?, cuando la deformación va de 0 a deformación C sub 0 y cuando la deformación va de C sub 0 hasta deformación máxima. Esto es concreto no confinado, ¿no? Reemplazando valores podemos obtener diversas curvas solamente considerando el F'C, ¿no? Entonces lo único que varía acá es el F'C, ya que la deformación C sub 0 se considera 2 por 1000, 0.002. Y la deformación máxima es el doble, ¿no?, 0.004. Entonces ya con esos valores podemos obtener las curvas en función a la resistencia. Entonces, la primera curva pueden ver que es más o menos 280 kilogramos por centímetro cuadrado, 28 megapascales. Tiene una resistencia de 28 megapascales y la deformación asociada al 2 por 1000. De ahí viene de 42 megapascales, 420 kilogramos por centímetro cuadrado, y finalmente la de 56 megapascales. Entonces, mayor resistencia, la deformación asociada a la resistencia máxima es la misma, ¿ya?, y luego cae con esa recta. Estas tres rectas prácticamente son paralelas, ¿ya? Este vendría a ser el modelo de Helmstadt, ¿ya? Ahora, si queremos confinar el concreto, ya acá ya participan los estribos. Todo diseño que nosotros hagamos en el curso o en otros cursos que ustedes hayan llevado en pregrado, concreto armado 1, concreto armado 2, se basa en concreto no confinado, ¿ya? Esa deformación del 3 por 1000 está relacionado a la deformación máxima del modelo del ACI, ¿no?, el modelo de Whitney. Pero ya cuando queremos usar el confinamiento, entonces ya tenemos el modelo del concreto confinado, ¿no? Por ejemplo, el modelo de Kenny Park. Entonces, este tiene dos curvas, tres ramas, ¿no? Tres curvas. La primera curva es parecida a la de Helmstadt, una parábola. De ahí viene una recta, pero esta recta varía en función a este Z, ¿ya? La pendiente de esta recta varía en función a este Z. Entonces, este Z está en función a el F'C, a la deformación C sub 0, a la cuantía volumétrica, ¿no?, que vendría a ser la relación eh, entre el volumen de un estribo dividido entre el volumen del concreto que encierra, ¿no? Entonces, el volumen de un estribo simplemente sería el diámetro
por el área del estribo, ese sería el volumen del estribo, y el volumen que encierra sería el área del núcleo multiplicado por la separación del estribo, ¿no? Ese vendría a ser el volumen de concreto que encierra. También está el ancho del núcleo confinado exterior medido al exterior de los aros y la separación de los estribos, ¿no? Entonces, como pueden ver, esta pendiente va a variar en función al espaciamiento del estribo, al diámetro del estribo y el área del estribo. Y después viene una recta constante, que vendría a ser el 20% del F'C. Cuando nosotros hagamos análisis no lineal, va a haber un punto donde ya no se debe considerar la resistencia del concreto, ¿no? Que en este caso sería al 80%, o sea, más o menos por acá, ¿no? Entonces, hasta acá nada más debes considerar tu curva de concreto. Ya el resto, ya prácticamente es un concreto degradado, ¿no? No te va a ayudar mucho. Entonces, un ejemplo sería esta sección de una viga, ¿no? Es una sección de una viga que tenemos 3 varillas a tracción y 2 varillas a compresión, ¿no? Las varillas a tracción son 3 de 1 pulgada y las varillas a compresión 2 de 3 cuartos. El espaciamiento de los estribos son de 3 octavos a cada 10 centímetros, el F'C 28 megapascales, FY 420, tanto del acero longitudinal como del acero del estribo. Entonces, ya con estos datos nosotros podemos calcular las curvas, ¿no? Entonces acá se puede observar la curva azul, que vendría a ser el concreto no confinado, o sea, el modelo de Homestead. Y la curva roja, que el tramo inicial se superpone y luego cae, ¿no? Este vendría a ser el concreto confinado. Entonces, aparentemente alcanza una gran ductilidad o una gran deformación, pero como les dije, no se debe considerar todo. Solamente hasta el 80%, ¿no? Si tenemos el F'C de 28 megapascales, el 80%, más o menos sería pues 250, ¿no? Ah, 28 por el 80%, 22 megapascales. Entonces más o menos por acá, hasta acá nada más, ¿no? Hasta este valor se consideraría tu curva de concreto confinado. Entonces, utilizando esa expresión del concreto, inicialmente tenemos el concreto 280 o 28 megapascales, y luego recién vemos la variación, ¿no? La curva azul vendría a ser el concreto de 42 megapascales y la curva roja de 56 megapascales. Entonces acá podemos observar que mientras menos resistente sea el concreto confinado, mayor ductilidad aparente va a tener, ¿no? Aparente. ¿Sí? Entonces ustedes deben sacar el 80% para ver exactamente cuál vendría a ser su verdadera ductilidad, ¿no? Pero aparentemente, mientras más resistente sea tu concreto, menor ductilidad va a tener. Y este vendría a ser la curva de esfuerzo de formación cuando varías los estribos, ¿no? Teniendo una misma sección y varías el espaciamiento del estribo. La curva roja a cada 10, la curva azul a cada 15 y la curva verde a cada 30. Entonces también se puede concluir que mientras el espaciamiento sea menor, la ductilidad será mayor, ¿no? Acá tenemos a 15, la ductilidad disminuye. Y acá cada 30 la ductilidad disminuye. Entonces, ¿cómo varía el concreto en función al espaciamiento del estribo y en función a la resistencia del concreto? Y el modelo más utilizado vendría a ser el modelo de Mander. Este modelo de Mander es para análisis no lineal, básicamente para columnas, ¿no? En columnas es donde se va a ver la ganancia de la resistencia.
Entonces acá tenemos la curva esfuerzo de formación de un concreto no confinado. Este vendría a ser el concreto no confinado, donde podemos ver la deformación C sub 0 asociado a un F'C, C sub 0, ¿no? Este vendría a ser el F'C que nosotros conocemos. De ahí viene la caída hasta dos veces este C sub 0. Y de ahí sigue el spalling, ¿no? La deformación de cuando ya se sale cuando se desprende el concreto. ¿Ya? Todo esto es desprendimiento del concreto. De ahí tenemos el concreto confinado, que vendría a ser esta curva. Esta curva es bien grande, ¿no? Tiene una gran resistencia y una gran ductilidad. O sea, el confinamiento, aparte de darle ductilidad, también le da mayor resistencia, ¿no? Hasta llegar a un F'CC, concreto confinado. ¿De acuerdo? Y también acá tenemos otra curva que vendría a ser el concreto parcialmente confinado, que vendría a ser esta parte de acá, ¿no? Entonces, lo que está dentro vendría a ser el concreto confinado y lo que está fuera, el recubrimiento, vendría a ser el concreto no confinado. Y lo que está en forma parabólica, estas áreas, vendrían a ser el concreto parcialmente confinado. ¿Ya? Entonces, para describir la expresión de esta curva, la deformación C sub 0 va a ser igual a 50 tercios del F'C más 5023, ¿no? Entonces, lo obtienes rápidamente en función al F'C. Ya no es 2 por 1000, sino se asemeja. Y la deformación de concreto confinado va a ser igual a S sub 0, la deformación C sub 0, por 1 más 5 por el F'Cc entre el F'C menos 1, ¿no? Entonces tendríamos que determinar el F' sub C para determinar la deformación del concreto. ¿Mm? El módulo de elasticidad ya lo conocemos, el módulo secante sería el F' sub C, que debemos determinarlo entre la deformación del concreto. El R va a ser igual a módulo de elasticidad del concreto entre módulo de elasticidad del concreto menos módulo de elasticidad secante. Hasta ahorita la única variable es el F' sub C. El X es deformación del concreto entre deformación del concreto confinado, que ya lo tenemos, que está en función a este F'C. Y finalmente el esfuerzo del concreto, que vendría a ser toda esta curva, va a ser igual al F' sub C por X por R entre R menos 1 más X a la R. ¿No? Entonces, hasta acá lo único que debemos calcular para que todo salga es el F' sub C, doble sub C, ¿no? Y la deformación última del concreto confinado está en función a la deformación del concreto no confinado más 1.4 por la cuantía volumétrica por el FY por deformación última del acero entre nuevamente el F' C. ¿Ya? Entonces, hasta ahorita lo que hay que calcular es el F' doble C. Entonces, el F' doble C va a ser igual al F'C, que es nuestra resistencia del concreto, que vendría a ser este de acá. Este vendría a ser la resistencia del concreto, multiplicado por 2.254 raíz cuadrada de 1 más 7.94 F' sub L, que vendría a ser la resistencia lateral, ¿no? Entre el F'C menos 2 veces F'L entre F'C. Entonces acá debemos determinar la resistencia lateral, ¿no? El F'L. ¿Ya? Entonces para calcular el F'L
nosotros el F'L, ¿no? Ya, aquí está. Para lo que es, por ejemplo, estribos circulares o espiral, este vendría a ser el concreto que encierra este estribo, ¿no? Tenemos un espaciamiento y un volumen del concreto. Entonces, si lo partimos, acá vendría a estar lo que resiste, ¿no? O sea, todo ese estribo trata de que el núcleo no salga, se quede adentro, ¿no? Entonces, si lo partimos, acá tenemos la resistencia o el esfuerzo lateral, ¿no? El esfuerzo lateral en toda esta área. Y el estribo tenemos acá estas dos ramas, que sería área de acero del refuerzo transversal por el esfuerzo de fluencia, ¿no? Tenemos dos y aquí tenemos el esfuerzo lateral. Entonces, por equilibrio, dos veces esta área por FY va a ser igual a DS, que vendría a ser el diámetro exterior, por el espaciamiento y por el esfuerzo lateral, ¿no? Entonces, despejando esto y viendo que la cuantía volumétrica vendría a ser el área el volumen del estribo, que vendría a ser el área del estribo por el perímetro, que es pi por diámetro, entre el volumen de este concreto, ¿no? Que vendría a ser pi cuartos diámetro al cuadrado por el espaciamiento, ¿no? Sería área por el espaciamiento S, vendría a ser el volumen de este cilindro. Resolviendo nos sale 4 veces área del estribo entre diámetro por el espaciamiento. Ese vendría a ser la cuantía volumétrica. Entonces simplemente acá lo multiplicamos por 2, arriba, ¿no? Lo pasamos dividiendo esto y quedaría el esfuerzo lateral entre el esfuerzo de fluencia, ¿no? Y todo esto vendría a ser a la cuantía volumétrica. Nuevamente multiplicamos por FY, y como hemos multiplicado por 2, debemos dividir entre 2, ¿no? Listo. Entonces el esfuerzo lateral simplemente sería la cuantía volumétrica por el esfuerzo a la fluencia. ¿Ya? Y el F'L, que vendría a ser el F' lateral, va a ser igual al esfuerzo lateral por un coeficiente E. ¿Ya? Entonces ya tenemos el esfuerzo lateral y nos faltaría el F'L. ¿No? El F'L. Entonces el F'L es el esfuerzo lateral por un KE. Entonces, ¿cómo se determina el KE? Entonces el KE podemos determinar de una sección rectangular o una sección circular, ¿no? Como estamos hablando primero de secciones circulares, el KE sería el área efectiva del núcleo confinado entre el área de concreto confinado, ¿no? Entonces el área efectiva vendría a ser acá. Eh, el área del concreto es pi cuartos por diámetro al centro de los estribos, al centro del perímetro, al eje del estribo, al cuadrado, ¿no? Este vendría a ser el área del núcleo de la sección. Luego la cuantía del núcleo de la sección simplemente es el área de acero total que hay en el concreto, en esta sección, entre el área del concreto. Por lo tanto, el área del concreto confinado va a ser igual al área de concreto por 1 menos la cuantía de concreto confinado, ¿no? Se le resta. Y el área efectiva va a ser igual a pi cuartos por
el diámetro menos el espaciamiento prima entre 2. O sea, te está diciendo que determines el área efectiva, ¿no? Entonces, el área efectiva vendría a ser este tramito. Debemos restarle, ¿no? Todo lo que está no confinado. Esto vendría a ser para estribos y esto vendría a ser para espiral, ¿no? Entonces, es una fórmula simplemente para determinar el área efectiva. Varía, este es al cuadrado y este no lleva al cuadrado, ¿no? Entonces, son dos fórmulas del área efectiva y lo dividimos entre el área del concreto confinado para determinar el coeficiente efectivo de confinamiento. Entonces ya tenemos el coeficiente efectivo de confinamiento, lo multiplicamos por el esfuerzo lateral y calculamos el F'L. Esto es para secciones F'L, ¿no? Ya. Ya tenemos el F' que vendría a ser el esfuerzo lateral efectivo. Y entonces nosotros debemos determinar el F' sub C, ¿no? Este de acá. Y aquí está, ¿no? El F' sub C va a ser igual a esta expresión. Y esta expresión, lo único que falta determinar es el esfuerzo lateral efectivo. Bien, entonces, como ya hemos calculado, este de acá se reemplaza acá y se obtiene el F' sub C, y eso se reemplaza en todas estas expresiones y podemos determinar la curva esfuerzo de formación del concreto por el modelo de Mander. Es un poco más trabajoso, pero es rápido para secciones circulares y secciones cuadradas. Cuando la sección ya es rectangular, debemos determinar en función a los esfuerzos octaédricos, ¿no? Entonces, esto es para una sección rectangular. El área de concreto, simplemente el área del núcleo de la sección a sub c va a ser igual a el ancho en ambas direcciones multiplicado la cuantía del núcleo de la sección, es área de cero total entre el área del concreto, área del núcleo, ¿no? Entre el área del núcleo y área de concreto confinado va a ser igual al área del núcleo por 1 menos esta cuantía. ¿Ya? Entonces, y el área efectiva se tiene que restar todas estas áreas de acá, estas áreas efectivas, o sea, estas áreas que no son confinadas, ¿no? Son parcialmente confinados. Sería el área de concreto del núcleo menos la sumatoria de los anchos al cuadrado entre 6, ¿no? Estos anchos entre cara y cara al lado de las varillas verticales entre 6. Y lo multiplicas por 1 menos el espaciamiento entre 2 veces el ancho por 1 menos 2 veces el largo confinado. Entonces reemplazamos ACC y el AE y obtenemos el coeficiente efectivo. Y ese coeficiente efectivo se multiplica por el esfuerzo para determinar el esfuerzo lateral efectivo. Entonces, utilizando la misma fórmula de este de acá, esfuerzo lateral, va a ser igual a la cuantía volumétrica por el esfuerzo de fluencia entre 2, sería este de acá. La cuantía en la dirección X y la cuantía en la dirección Y es área de acero en X entre D por S y área de acero en Y entre D por S. Vendría a ser el acero transversal.
en X y en Y. Entonces el esfuerzo lateral efectivo en la dirección X es el coeficiente efectivo, que ya lo hemos calculado, por la cuantía en X por el esfuerzo en Y. Y el esfuerzo lateral en Y. Entonces tenemos dos esfuerzos laterales efectivos en cada dirección. Esos esfuerzos laterales efectivos los colocamos acá. Reemplazamos en los esfuerzos principales, que vendría a ser el esfuerzo 1, sería negativo porque está en compresión. Podría ser el esfuerzo lateral efectivo en Y, y el esfuerzo 2 vendría a ser el esfuerzo lateral efectivo en X, y el esfuerzo 3 sería el F'C, ¿no? Que vendría a ser el vertical. Se empieza, ¿no? Porque al final nosotros debemos determinar cuál es el verdadero esfuerzo vertical, ¿no? El esfuerzo vertical vendría a ser inicialmente el F'C, pero esto va a crecer, ¿no? El modelo hace que el esfuerzo crezca, pero inicialmente con estos tres. Entonces el esfuerzo octaédrico simplemente es el promedio de estos tres esfuerzos. El esfuerzo axial octaédrico y el esfuerzo por corte octaédrico, ¿no? La sumatoria de las restas entre 3. Se reemplaza en el coseno, que es el esfuerzo 1 menos este esfuerzo octaédrico, entre raíz de 2 por el esfuerzo a corte octaédrico, y se determina el esfuerzo octaédrico rayita, ¿no? Que es este esfuerzo entre el F'C. Y esto se reemplaza en estas tres ecuaciones, ¿no? El T, el C y el D. Entonces todo esto lo usamos acá. Reemplazamos acá y calculamos nuevamente el esfuerzo octaédrico a corte, rayita. Reemplazamos todo, ¿no? Y ya tenemos que comparar, ¿no? El esfuerzo octaédrico debe ser igual al F'C por el esfuerzo octaédrico rayita. O sea, este esfuerzo simplemente se amplifica, ¿no? Tienen que ser iguales. Esto lo multiplico por el F'C y luego comparo. Si este esfuerzo es mayor al esfuerzo octaédrico inicial, que es este de acá, este esfuerzo, si es mayor a este de acá, reemplazamos el esfuerzo 3, ¿no? Por esta expresión. Reemplazamos y nuevamente repetimos el proceso. Este vendría a ser nuestro esfuerzo 3. Aquí en vez del menos F'C vendría a ser toda esta expresión. Y nuevamente hacemos todo el proceso hasta que este esfuerzo sea igual, ¿no? O sea, este esfuerzo a corte octaédrico prima debe ser igual a este inicial. ¿Ya? Si son iguales, el F' sub C va a ser igual a menos el esfuerzo 3. Entonces, una vez que se calcula el F' sub C, que vendría a ser el esfuerzo a la compresión ya grande, o sea, crece, ¿no? Este de acá ha crecido ese esfuerzo, se reemplaza en esta expresión y se obtiene la curva esfuerzo de formación para secciones rectangulares. Es un procedimiento un poco más largo, ¿ya? Si ustedes quisieran hacer diagramas momento-curvatura con el modelo de Mander, va a ser un poquito complicado, ¿no? Pero inicialmente es lo que tienen que hacer, ¿no? Determinar las curvas de esfuerzo de formación de cualquier material, en este caso del concreto, para el análisis no lineal. Un ejemplo de aplicación, por ejemplo, esta sección de 40 por 40 con 12 varillas de 3 cuartos. Estribos de 3 octavos a cada 10, el F'C 28 megapascales y el esfuerzo de la fluencia de 420 megapascales. Y acá podemos ver la diferencia, ¿no?
La curva roja vendría a ser el concreto confinado. Pueden ver cómo creció desde 28 hasta 420 prácticamente, ¿no? De 28 a 420. Lo que crece es bastante. O sea, cuando una sección de columna es peligroso, pues por eso, ¿no? O sea, su resistencia crece, resiste más compresión de la que pensamos, ¿no? O sea, el concreto en el núcleo no va a resistir tu F'C, va a resistir toda esta ganancia, ¿no? Cuando hay sismo. ¿Ya? Esto es cuando hay sismo. Y va a tener toda esta ductilidad. ¿Ya? El concreto confinado, lo que está dentro del núcleo. Esto está en el recubrimiento y esto está lo que rodea, ¿no? Lo que queda extra. Acá van a formarse unas parábolas y ese vendría a ser este concreto de acá. Pero no se considera en el modelo este punteado, ¿no? De frente se considera el rojo porque el rojo ya considera ese descuento del concreto parcialmente confinado. Entonces acá claramente se puede observar la diferencia entre un concreto y el otro. La curva verde es 28 megapascales, la curva azul 42 y la curva roja 56. Acá claramente se puede observar que un concreto a mayor resistencia, menor ductilidad, ¿no? Mayor resistencia, menor ductilidad, menor resistencia, mayor ductilidad. Entonces la norma es 0,60, te limita, ¿no? ¿Cuál es la resistencia máxima del concreto que puedes usar? Nosotros estamos acostumbrados a utilizar concretos de 210, pero también podríamos usar 280, ¿no? O 350 o 420, hasta 560, ¿no? Que es el máximo que te indica la norma. ¿Qué pasa si nosotros utilizamos un concreto más resistente? Se va a perder la ductilidad. ¿Ya? Entonces, eh, también varía en función al espaciamiento del estribo. ¿Qué tal si nosotros espaciamos a 10, a 15 y a 20? Obviamente el espaciamiento a cada 20 va a tener menor ductilidad que una sección con el mismo esfuerzo a la compresión, ¿no? En este caso, más o menos 280. 28 megapascales. Si nosotros tuviéramos un espaciamiento de los estribos o del espiral a cada 20, va a crecer más o menos hasta 32, ¿no? De 28 a 32. Es poca la ganancia y la ductilidad también es poca. Si espaciamos a cada 15, va a crecer de 28 a 36, ¿no? Crece su resistencia y su ductilidad un poquito. Pero si el espaciamiento es a cada 10, la resistencia crece hasta 420 y su ductilidad es muy grande. Entonces el espaciamiento de estos estribos influye bastante en el comportamiento del material, del concreto. Entonces, otro ejemplo, si tuviéramos una sección de 60 por 60, con un solo estribo exterior, ¿no? Y no tenemos estas grapas, ¿no? La norma que dice que sí o sí debe haber grapas, ¿no? Al menos uno sí, uno no, ¿no? Una varilla tiene que estar confinada, como esto, ¿no? Esta sección cumple con lo que dice la norma. La norma es 0,60, ¿cierto? Pero si yo le coloco un par de grapas adicionales o un par de estribos adicionales, ¿mejora o empeora su comportamiento? ¿No? Lógicamente mejora. Entonces tenemos tres secciones, acá tenemos dos ramas, acá tenemos cuatro ramas en cada dirección y acá tenemos 6 ramas en cada dirección. Y podemos ver que cuando tenemos dos ramas, su resistencia crece poquito, ¿no? De 280 a 310 más o menos.
¿ya? Y su ductilidad es poca. Si tenemos 4 ramas como indica la norma, 370 por ahí, y su ductilidad crece. Pero si le colocamos 6 ramas, la resistencia crece bastante, ¿no? Casi hasta 450 o 450 megapascales o 45 megapascales, y su ductilidad es muy grande, ¿no? Entonces, mientras mayor estribo, mientras mayor confinamiento exista, la deformación es bastante, ¿no? Lo que va a poder aguantar. Se supone que el concreto aguanta hasta 3 por 1000 y acá está aguantando hasta 20 por 1000, ¿cierto? Hasta 20 por 1000 si es que tú le colocas todos estos estribados. Entonces, ¿dónde utilizas estos estribados o este confinamiento? En los elementos de borde de las placas, ¿no? Los elementos de borde de las placas tienes que colocarle todo este estribado para que pueda deformarse hasta llegar a estos límites, ¿no? También puede mejorar un poco si la resistencia del acero aumenta. Lo normal es 420 o 4200 kilogramos por centímetro cuadrado, pero también hay aceros cuya fluencia es de 560 o 700 megapascales, ¿no? Y crece un poquito su ductilidad y resistencia, ¿no? Y este vendría a ser, por ejemplo, de los estribos, ¿no? La resistencia de los estribos, mientras que el acero longitudinal sigue siendo 420 megapascales. Ahora, si cambiamos los dos, tanto el acero longitudinal como, como los estribos, como su resistencia, ya la ductilidad crece bastante. Entonces, si tenemos acero con mayor esfuerzo de fluencia, la ductilidad se incrementa. Y finalmente, el modelo de atracción del concreto que no consideramos mucho, ¿no? Entonces, el esfuerzo a la tracción va a tener dos ramas. Inicial, que es el rango elástico, cae cuando ya empieza a fisurarse el agrietamiento y luego sigue cayendo hasta la deformación a tracción final o máxima. Entonces, para el modelo atracción del concreto, la primera curva vendría a ser simplemente el modo de elasticidad por la deformación del concreto, atracción. Y la segunda curva es un beta por 1 menos la deformación del concreto entre la deformación máxima por el esfuerzo al agrietamiento. El modo de elasticidad del concreto ya lo sabemos, esto está en megapascales, el esfuerzo de agrietamiento también está en megapascales, y la deformación simplemente es esto entre esto, y la deformación máxima y un beta de 0.9. Fácilmente reemplazable, ¿no? Muchos no consideran, bueno, la norma es 0.60, no considera la resistencia a la tracción del concreto, ¿no? Pero cuando se hace análisis no lineal se debe considerar, porque inicialmente la sección pues está entera, ¿no? Luego empieza a agrietarse a tracción y luego recién empieza a fluir el acero, ¿no? Poco a poco. Acá podemos ver la curva roja de 56 megapascales, la curva azul de 42 y la curva verde de 28. Entonces, a mayor resistencia, pues a compresión, mayor resistencia a tracción. Pero la deformación es la misma. Y el acero de refuerzo, este modelo es de Manderdot y Restrepo, es el clásico, ¿no? Inicialmente lineal, de ahí plástico, ¿no? Y de ahí se endurece. Entonces, la primera rama pues es simple, ¿no? Simplemente es la deformación del acero por el módulo de elasticidad del acero hasta llegar a la deformación de fluencia, que es deformación que vendría a ser el esfuerzo de fluencia entre módulo de elasticidad del acero. Llega hasta este punto y empieza
en la zona plástica, hasta una deformación horizontal del acero. Esta deformación horizontal del acero generalmente es 6 veces la deformación de fluencia. Y luego empieza este endurecimiento. Entonces, todos los modelos del acero son iguales, excepto este tramo, ¿no? Este tramo es lo que varía. Y según esta propuesta, la deformación es distinta a compresión que a tracción. Entonces, el esfuerzo, si esto fuera tracción, la deformación a tracción, el esfuerzo a tracción sería este de acá. Sería el esfuerzo último del acero, o el esfuerzo máximo del acero, que generalmente es 1.5 o 1.6 veces el FY, más FY menos el esfuerzo último, ¿no? Entonces, esto sería negativo por la deformación última del acero, que es cuando ya empieza a caer esta resistencia, menos deformación del acero, entre deformación última menos deformación de la plataforma, ¿no? De la zona horizontal, elevado a un P, donde P es toda esta expresión, donde se requiere simplemente un punto, ¿no? Que es deformación del acero 1, cualquier punto, y el esfuerzo del acero 1. Reemplazando, se obtiene el P. Ahora, el P también se puede asignar un valor, ¿no? Que generalmente es 4. Con ese valor construyes tu esfuerzo del acero a tracción. Y el esfuerzo del acero a compresión es reemplazando tanto la deformación como el esfuerzo. Reemplazas y obtenemos estas curvas. Para 420 megapascales, la curva verde, ¿no? Esta zona es atracción y esta zona es a compresión. La zona de atracción llega a 420, fluencia y luego endurecimiento, ¿no? Más o menos hasta 600. Pero la zona compresión llega igual, ¿no? A 420, pero su endurecimiento es mayor. Ya no es 600, sino es casi 750. O sea, un acero a compresión se endurece mucho más, pero también tiene la desventaja de la ductilidad, ¿no? La ductilidad disminuye. Acá tenemos mayor ductilidad. Por ejemplo, el acero de 7000 megapascales tiene una ductilidad aproximadamente de 13 a tracción, mientras que a compresión llega a 11, ¿no? Hay esa diferencia. El acero siempre usamos tracción y compresión, el concreto también, ¿no? Compresión y tracción. Entonces, ya con estos materiales, solamente se necesita la curva esfuerzo de formación del concreto. Confinado, no confinado y el acero, ¿no? Entonces, ya con eso se obtiene ahora el comportamiento de las secciones, comportamiento no lineal de las secciones. El comportamiento no lineal a la flexión de un concreto no confinado. ¿Dónde más se aplica estos conceptos? Se aplica en evaluación estructural. Si tú quieres hacer un análisis no lineal, no vas a poder utilizar lo que indica pues, el ACI, ¿no? Tienes que tratar de tener las curvas casi reales de tus secciones de un edificio ya construido. Por ejemplo, anteriormente el espaciamiento de los estribos era muy grande, ¿no? Entonces, un espaciamiento muy grande conlleva secciones no confinadas, donde también podrías considerar secciones no confinadas
en muros de ductilidad limitada, ¿no? Los muros de ductilidad limitada no tienen confinamiento, no tienen elementos de borde. Todas sus secciones son no confinadas. ¿Dónde más? En tanques elevados, ¿no? Los tipos ITSE tampoco tiene confinamiento. Entonces, hay varios elementos, varias estructuras que es de concreto no confinado. Entonces, si tenemos esta sección y este acero, vamos a tener la base, la altura, las fibras, ¿no? Este vendría a ser tu fibra del acero 1, la fibra del acero 2, la fibra del acero 3 y la fibra del acero I. Puede haber un montón de fibras donde se coloca el acero. Entonces, como se cumple la ley de las secciones permanecen planas antes y después de la aplicación de la carga, es proporcional a la deformación del concreto. Si el concreto se deforma esto, el resto de las varillas del acero se van a deformar proporcionalmente a esta deformación del concreto, ¿no? Los cuales están ubicados a una distancia con respecto a la fibra a compresión de su 1, de su 2, de su 3, de su I. Por lo tanto, la deformación del acero SUI o cualquier deformación de estos aceros va a ser igual a la deformación del concreto por D sub I menos C entre C. Entonces, si estás a compresión, te va a salir D sub I menos C, o sea, negativo, ¿no? Este es menor que esto, sería negativo. Pero si estás a tracción, ¿qué es esto? Te va a salir positivo. Entonces, compresión es negativo, tracción es positivo. Entonces, nosotros ya tenemos esta curva del concreto, ¿no? Esfuerzo de formación del concreto. Entonces, cada deformación del concreto vas a tener una profundidad del eje neutro, ¿no? Para cada deformación del concreto se tiene una profundidad del eje neutro. Entonces, esa profundidad del eje neutro estaría relacionado o es proporcional a la curva esfuerzo de formación. Entonces, acá tenemos el modelo, por ejemplo, de Mander o de Kenny Park, ¿no? En este caso de Homestad, ¿no? Un concreto no confinado. Entonces, aquí está ubicada la compresión del concreto. La resultante de esta área vendría a ser la compresión del concreto. ¿Ya? Entonces, acá tenemos el acero, compresión del acero 1, compresión del acero 2, tracción del acero 3, tracción del acero I. Sus ubicaciones y esta compresión del concreto simplemente es un alfa multiplicado por un F'C por B por C, ¿no? O sea, esta área a compresión. Sería este esfuerzo por esta área. Entonces, este esfuerzo se puede uniformizar como el modelo de Whitney, ¿no? Un esfuerzo uniformemente distribuido en esta área. Entonces, para eso simplemente multiplicamos el alfa por el F'C. Me va a representar este volumen, pero de una manera uniforme. Y ahí tenemos la compresión, ¿no? Entonces, nosotros ya tenemos la deformación del acero. Con esa deformación del acero podemos determinar el esfuerzo del acero, ¿no? El esfuerzo del acero varía, ¿no? Si está a compresión, si está a tracción, si es en este tramo o en el tramo de endurecimiento, varía, ¿no? Entonces podemos determinar el esfuerzo del acero para cada fibra. Ya tenemos acá la fuerza del acero, tanto a compresión como a tracción. Y se tiene que hacer el equilibrio, ¿no? La sumatoria de los aceros, como la compresión es negativa, menos compresión, más esta carga PA,
La carga axial va a ser igual a cero. Va a ser igual a cero. Se debe cumplir el equilibrio. En vigas, este PA o la carga axial es cero. En columnas sí varía, ¿no? Entonces, cuando queremos hacer diagramas diagrama momento-curvatura, para columnas sí va a variar. Para muros sí va a variar. Para placas sí va a variar. Pero para vigas no varía, ¿no? Porque la viga no tiene carga axial, a menos que tu diafragma sea flexible. Ahí sí va a haber carga axial en las vigas. Entonces, cuando se cumple este equilibrio, ya se puede decir que se obtiene la profundidad C, ¿no? Porque esa es la variable. La incógnita es cuánto vale la profundidad C para una determinada deformación del concreto. Una vez que obtienes ese valor C, recién puedes obtener tu primer punto, que es momento y curvatura, ¿no? El momento simplemente sería la compresión multiplicado por un gamma C, ¿no? Por un gamma C, donde gamma C simplemente es una distancia con respecto al centroide, o con respecto a la profundidad del eje neutro, ¿no? Este X sub C vendría a ser el gamma C. Compresión por XC vendría a ser este de acá. Más la sumatoria de cada fuerza por D sub I menos C, ¿no? Acá sería D sub I menos C con respecto a este punto, ¿no? Más la carga axial por H medios menos C. Entonces, este vendría a ser tu momento resistente. Y la curvatura simplemente es la deformación que hemos tomado inicialmente como punto base entre la profundidad del eje neutro que se calcula con el equilibrio. Entonces ya tenemos un punto, momento, curvatura. Entonces este proceso se tiene que repetir para todas las deformaciones posibles del concreto, ¿no? Para toda la deformación. Entonces, por ejemplo, si tenemos tres secciones de concreto no confinado, donde el acero a compresión es el mismo, 2 de 3 cuartos, y el acero a tracción va a variar, ¿no? 2 de 3 cuartos más 1 de 5 octavos, 2 de 1 pulgada y 3 de 1 pulgada. El espaciamiento de los estribos a cada 10 y el esfuerzo a la compresión 280, el esfuerzo de fluencia 4200. Y acá podemos ver las curvas, diagrama momento-curvatura de secciones no confinadas, ¿no? Un poco se parecen al diagrama esfuerzo de formación del acero. Entonces acá podemos ver la resistencia de esta sección. La primera sección. La curva verde, y esta vendría a ser su resistencia máxima, ¿no? O su resistencia a la fluencia, ¿no? Más o menos 155 por ahí, kilonewtons metros. Porque después va a llegar el punto donde va a endurecerse y va a tener una mayor resistencia, ¿no? Casi a los 200, 210, 220 kilonewtons metros, ¿no? La segunda sección vendría a ser la curva azul, también su resistencia es mayor porque tiene mayor acero a tracción, pero su ductilidad disminuye. Entonces no podemos hacer nada con la ductilidad de las secciones no confinadas, ¿no? Porque solamente entra el acero longitudinal, nada más. No participa el acero transversal porque no hay acero transversal. En obra puede haber, pero como les indiqué, hay elementos donde no se debe considerar el confinamiento, ¿no? Cuando está muy separado, generalmente. Entonces, a mayor resistencia, a mayor área de acero, menor será su ductilidad.
Luego se tiene que hacer una linealización, ¿no?, del diagrama momento-curvatura en una bilineal. ¿Y para qué? Para poder determinar la ductilidad. Entonces la curva verde, que es la primera sección, tiene una ductilidad de 9.42, la curva azul una ductilidad de 8.28 y la curva roja una ductilidad de 6.63. Ahora, si tuvieran la misma cantidad de área de acero a tracción y lo que va a variar es el acero a compresión, la variación es muy poca. Casi no se puede apreciar ese cambio. Casi que se superponen porque la ductilidad es poca, pues. Es poca esta ductilidad. No se puede observar. Las ductilidades son muy similares cuando se trata de concreto no confinado. O sea, el acero a compresión no es muy, no influye en la ductilidad de esta sección cuando el concreto es no confinado. No influye mucho, no tiene mayor relevancia. Pero cuando la sección es concreto confinado, que es el concreto cuando tenemos espaciamientos pequeños, a cada 10, a cada 15, recién entra, ¿no? Entonces acá vamos a tener una sección de concreto confinado por este estribo. Y igual, ¿no?, vamos a tener fibras, acero, área 0,1, área 0,2, hasta el área 0,I. La deformación del acero es proporcional a la deformación del concreto, pero en este caso sería el concreto confinado, ¿no? Este vendría a ser el recubrimiento y el recubrimiento. Entonces la deformación del acero SUI va a ser igual a la deformación del concreto, que podría ser el acero del concreto a compresión, multiplicado por D sub I menos C entre C menos R. ¿Por qué? Vamos a determinar la deformación, pero cuando el concreto ya se ha desconchado, ¿no? O sea, el recubrimiento ya explosionó. Cuando el concreto explosiona o el concreto se descascara, cuando la deformación supera el 3 por 1000, toda esta parte que ven acá desaparece. Todo esto desaparece y solamente queda el núcleo y estos dos pedacitos. Eso es lo único que te va a aportar. Entonces tenemos nuestra sección, la compresión del concreto. Esto ya no existe, ¿no? La fuerza del acero a compresión, la fuerza del acero a tracción, sus ubicaciones, y se obtiene la compresión del concreto confinado, que igual es un alfa por un F'C, pero esta vez sería por esta área confinada, ¿no?, que vendría a ser este, que es C menos R por B menos 2R, más este concreto no confinado, que es un alfa del concreto no confinado por F'C por 2R por HR. Entonces la compresión total es la sumatoria de ambas compresiones. Y la fuerza del acero simplemente es el esfuerzo del acero por el área de acero. Entonces, nuevamente se hace el equilibrio, tiene que ser igual a 0, y se obtiene el momento resistente y la curvatura. Esto solamente es cuando se sobrepasa, ¿no? Cuando ya estamos en el tercer tramo, se podría decir. En un tramo donde ya la deformación del concreto supera la deformación máxima del concreto no confinado. El mismo ejemplo, acá tenemos el área de acero a tracción que varía, y acá se ve claramente la variación, ¿no? Cómo las curvas
se aprecia. La curva verde tiene una gran ductilidad, ¿no? La curva azul y la curva roja tiene este comportamiento. Viene acá, llega a su resistencia de fluencia, luego trata de endurecer, pero cae, ¿no? Esta caída es debido al desconchamiento del concreto no confinado, ¿no? Todo lo que es el recubrimiento se sale, cae y luego vuelve a ganar resistencia debido al concreto confinado, ¿no? Acá no se observa muy bien y acá prácticamente ni se observa ese impacto, ¿no? Acá sí es fuerte. Se linealiza y se obtienen las curvaturas, ¿no? Entonces, en este caso sí se observa la gran diferencia de ductilidad de cada sección. Ahora, considerando la misma área de acero a tracción, pero lo que va a variar es el acero a compresión. Y ahí se obtiene ya la gran diferencia de ductilidad, ¿no? Donde podemos concluir que una sección confinada con acero a compresión es mucho más dúctil que una sección confinada con acero con poca área de acero a compresión. Acá va 2 de 3 cuartos, sería la sección verde, 2 de 1 pulgada sería la sección azul, y 3 de 1 pulgada vendría a ser la sección roja, ¿no? La norma en el capítulo 21 te recomienda que al menos tengas la tercera parte del área de acero a tracción, aproximadamente, para sistemas duales o sistemas de muros. Y tengas la mitad del área de acero para sistemas de pórticos dúctiles. Y se puede ver la diferencia de las ductilidades de distintas secciones. Si variamos el espaciamiento a cada 10, a cada 15 y a cada 30, se puede ver también la variación de ductilidades. Si incrementamos la resistencia del concreto, también, ¿no? Mientras más resistente, con el mismo confinamiento, aumenta su ductilidad, ¿no? Se supone que cuando aumentamos la resistencia al concreto, disminuye la ductilidad del concreto, pero igual sigue siendo más dúctil, ¿no? Pero no tanto, ¿no? Por eso no es recomendable tanto incrementar la resistencia del concreto, ¿no? Es mejor aumentar el área de acero a compresión, ¿no? Incluso acá disminuye su resistencia, su ductilidad, ¿no? Cuando tenemos mayor área, mayor esfuerzo a la compresión o el esfuerzo a la fluencia del acero longitudinal. Sin embargo, si aumentamos el esfuerzo de fluencia en ambos, tanto acero del estribo como el acero longitudinal, sí se puede observar un pequeño aumento de la ductilidad. Bueno, el diagrama de interacción ya es conocido. Se puede observar ahí el comportamiento de una columna, de una sección de flexocompresión, donde lo primero que se debe hacer es obtener el centroide plástico, que es una posición donde los esfuerzos son uniformes. Se determina la carga máxima compresión, tanto de columnas con estribos o sunchadas con espiral, y la carga máxima tracción. Y el resto simplemente es determinar los puntos de interacción, ¿no? En función a un eje neutro, que vendría a ser el C. Entonces nosotros vamos a variar la profundidad del eje neutro y vamos a determinar la deformación de cada fibra del acero, el esfuerzo de cada fibra del acero, vamos a determinar la fuerza compresión del acero y la fuerza a compresión del concreto, que en este caso sería
0.85 F'C multiplicado por el área compresión. Se hace la sumatoria para lo que es la carga axial y el momento, ¿no? Y eso sería un puntito de tu diagrama. Y a ese diagrama se tiene que reducir por un factor de reducción que esté en función al modo de falla, ¿no? Si la falla es por tracción o si la falla es por compresión. No, si la falla es por tracción o si la falla es por compresión. Entonces, si la falla es por compresión, el phi va a ser igual a 0,65 según el ACI. Y si la falla es controlada por tracción, el phi es 0,9. Pero también puede haber una falla que esté en medio de los dos, ¿no? Para que el modo de falla sea por tracción, la deformación del acero a tracción, que es esta última fibra, tiene que ser mayor a 5 por 1000. Y para que la falla esté controlada por la compresión, la deformación de este acero tiene que ser menor al esfuerzo de fluencia, a la deformación de fluencia. Y acá tenemos proporcional, ¿no? Va variando el phi en este tramo. Entonces, por ejemplo, estas tres secciones, ¿cuál sería su diagrama de interacción? Acá tenemos varillas de 5 octavos, varillas de 3 cuartos con 5 octavos y varillas de 1 pulgada y varillas de 5 octavos en el medio. O sea, lo que más ganancia de resistencia son los extremos, ¿no? El acero debemos ubicarlo en los extremos. Y ahí tenemos nuestro diagrama de interacción. Este vendría a ser con puros 5 octavos, con 3 cuartos y con 1 pulgada. Y el comportamiento no lineal a flexocompresión, o sea, de columnas, es similar a las vigas, solo que acá se agrega lo que es la carga axial, ¿no? Esto es cuando la deformación del concreto es menor a la deformación a tracción del concreto, ¿no? Acá se incluye ya la tracción, como pueden ver, se obtiene lo que es el momento y la curvatura, ¿no? Pero para pequeñas deformaciones. De ahí cuando la deformación del concreto es mayor a la deformación del concreto a tracción, pero menor a la deformación del spalling, o sea, del desprendimiento del recubrimiento, similar, ¿no? Entonces, esta zona ya se fisura, por lo tanto ya no forma parte de la resistencia a tracción, pero de todas maneras hay una zona de concreto que sí va a resistir tracción. Y finalmente ya cuando la deformación del concreto es mayor a la deformación del spalling, en la parte superior, cuando ya se rompe todo esto, se obtiene de la misma forma el momento y la curvatura. Esto es una columna con 12 varillas de 3 cuartos, espaciamiento de estribos de 3 octavos a cada 10, el F'C, el Fy, y podemos ver los diagramas momento-curvatura. Y lo que varía es la carga axial. Entonces la curva roja va a tener una carga axial del 80% del área bruta multiplicado por el F'C, o sea, es una gran carga axial de 3.584 kN. La curva azul es quien tiene el 50% del F'C área bruta, o sea, 2.240 kN. Y la curva verde tiene menor carga axial, al 30%. Entonces acá se puede observar que una columna con una carga axial al 80% va a tener poca
resistencia y poca ductilidad. Cargada al 50% va a ganar resistencia, pero su ductilidad no va a ser tan grande. Y cargada al 30% va a tener una muy buena resistencia, porque a mayor carga axial, mayor resistencia, pero también va a tener mayor ductilidad. Entonces, esto sucede en columnas, ¿no? Las columnas no pueden tener tanta carga axial para que sean dúctiles. El cortante, el comportamiento del cortante, vamos a tener una resistencia cortante máximo, una resistencia cortante mínimo, y estas variaciones en función a la rotación, ¿no? Curvatura por rotación 1 y curvatura por rotación 2, a cortante. Cuando ustedes tienen ese esfuerzo de 0.53 raíz cuadrada F'(c) multiplicado por B por D, obtienen un cortante, ¿cierto? Entonces, ese cortante es el cortante máximo. Entonces, cuando ustedes tienen secciones agrietadas, pueden usar un cortante máximo, pero tienen que ser secciones agrietadas elásticas, ¿ya? O sea, que se fisura debido a que la deformación a tracción ha sido superada, pero todavía no actúa el acero, o sea, es menor a la deformación de fluencia. Cuando se supera esa deformación a la fluencia y ya las secciones entran en no linealidad, por ejemplo, los extremos de vigas y columnas, esto es lo que ocurre, pues. El cortante del concreto disminuye drásticamente hasta un cortante mínimo. ¿Ya? Entonces nosotros no podemos utilizar el aporte del concreto para determinar la resistencia cortante de una sección de concreto, ¿no? Una sección de viga o una sección de columna. No podemos utilizar el aporte. ¿Por qué? Porque va a haber no linealidad. Cuando los extremos de una columna, de una viga, sobrepasen esta rotación que está en función a una curvatura, si sobrepasa va a haber esta degradación del concreto, de la resistencia a corte. Entonces el cortante máximo es una expresión conocida y el cortante mínimo simplemente es una reducción del cortante máximo. Y aquí está, para vigas rectangulares. Entonces, este vendría a ser su resistencia máxima, ¿no? Que es 0,53 raíz cuadrada de F'(c) B por D, que es esto de acá, más el área de los estribos por el esfuerzo del estribo por D entre el espaciamiento, que vendría a ser la resistencia acortante de los estribos. Estos los estribos y esto es el concreto, por un phi, y obtienes tu cortante máximo. ¿Cuánto generalmente usamos por phi? 0.85, ¿no? Ahora, del cortante máximo va a estar relacionado a una ductilidad 3. Pasando la ductilidad 3, el cortante disminuye drásticamente hasta un cortante mínimo. Y este cortante mínimo es esto. Todo esto es la reducción del cortante máximo y obtenemos el cortante mínimo. Entonces se reduce hasta una ductilidad 7. ¿Ya? Entonces, tu sección de viga va a venir el sismo, va a superar su momento de fluencia, va a entrar en no linealidad, su resistencia al cortante es superada por la ductilidad 3, o sea, supera su ductilidad 3. Ustedes ya han visto cómo se calcula la ductilidad, simplemente es la ductilidad máxima entre la ductilidad de fluencia, cae y disminuye el cortante, ¿no? Entonces, por eso no se tiene que utilizar el aporte del concreto, ¿no? Para calcular la resistencia a corte, eh, de las vigas, de la columna, en zonas de rótula plástica.
Entonces, si tenemos esta sección, 2 de 3 cuartos a compresión y 3 de 1 pulgada a tracción, el F'C 280, FY 4200, una longitud de 4 metros, y podemos tener los espaciamientos a cada 10, a cada 15 y a cada 30. Entonces, este vendría a ser la capacidad por flexión, la curva roja, y la capacidad por cortante es la curva azul. Esto es lo ideal, ¿no? Que la capacidad por cortante esté por encima de la capacidad por flexión para que la falla en su totalidad sea por flexión. Esto es con un espaciamiento a cada 10 centímetros. Si el espaciamiento es a cada 15 centímetros, se acercan estas dos curvas. Y si el espaciamiento es a cada 30, pues se produce una intersección. Entonces, esta sección de concreto armado que debería resistir hasta este punto va a verse interrumpida por una falla por corte prematura. Entonces, cuando ustedes hagan evaluación, solamente deben considerar esta curva hasta este punto, más no hasta este punto. También se puede obtener distintos comportamientos cuando variamos las longitudes de las vigas, por ejemplo. Vigas más chiquitas, necesitas mayor cortante, necesitas mayor resistencia al cortante. Entonces, si tenemos vigas con longitudes de 2 metros 40, 3 metros 60 y 4 metros 80, con un espaciamiento constante a cada 15 de los estribos, este vendría a ser nuestro diagrama momento curvatura, el comportamiento a la flexión, el rojo, la capacidad por corte, el azul, ¿no? Para una longitud de 4 metros 80, cumple, ¿no? Esto es lo que debemos cumplir, ¿no? Que la capacidad por corte esté por encima. Cuando la longitud de tu viga disminuye a 3 metros 60, ya se acerca bastante, ¿no? Y si tu viga mide 2 metros 40, pues la falla es muy prematura. ¿Ya? Una viga de 2 metros 40, para esta viga, vendría a ser 4 veces el peralte, ¿cierto? 4 veces el peralte, lo cual cumple, ¿no? Para una longitud de una viga tiene que ser mayor a 4 veces el peralte. Pero aún así, su resistencia es muy poca, ¿no? Tú tenías que resistir todo este rojito, pero como le has puesto espaciamiento a cada 15, solamente va a resistir hasta este punto, ¿ya? O sea, su falla va a ser por corte. ¿Cuál sería la solución? La solución sería aumentar estribos, ¿no? Menor espaciamiento. Puede ser a cada 10 o a cada 7.5. Solamente en la zona de rótula plástica, ¿no? Entonces, lo anterior era para vigas y ahora toda esta expresión es para columnas. Similar. Similar a la expresión de vigas se obtiene la capacidad por corte de las columnas, tanto para columnas rectangulares como para columnas circulares. Bien. Entonces, un poco del diseño sísmico. Por ejemplo, este proyecto de 7 pisos destinado a oficinas en la ciudad de Tacna en un suelo muy rígido. Ahora, con la nueva norma E030, tener un suelo muy rígido va a estar un poco complicado, ya que para tener un suelo muy rígido, la velocidad de onda de corte tiene que superar los 550 metros por segundo, y el periodo del suelo tiene que ser menor al 65% del TP.
eso va a estar un poco complicado, sobre todo en Tacna, donde existe zonas donde el periodo pues es mayor, ¿no? ¿Y por qué es mayor el periodo del suelo? El periodo del suelo es mayor porque por debajo de los 30 metros existe un suelo más flexible. Entonces, los primeros 30 metros capaz son muy buenos, son rígidos, pero por debajo de esos 30 metros el suelo es un poco más flexible. Y si el estrato hasta llegar a la roca es muy flexible, entonces el periodo aumenta, el periodo del suelo aumenta. ¿Ya? Pero esto es para el caso donde todo es perfecto, ¿no? La planta típica de 3,80 metros de altura y un área total de 436 metros cuadrados. Ahí tenemos este proyecto, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pisos. El sistema es puro pórtico. ¿Ya? Los vanos de 7 metros y 5 metros, con una escalera interior y un ducto para el ascensor. Los materiales, 210 para losas, vigas y columnas. No, perdón, losas, vigas y escalera. 280 para columnas del primer al tercer piso y 350 para columnas. No, esto es al revés, ¿no? 350 para columnas del primero al tercer piso y 280 para columnas de cuarto al séptimo piso. Entonces nosotros podemos cambiar la resistencia a compresión del concreto de las columnas. ¿Por qué? Porque si tenemos una gran carga axial, la ductilidad de una columna va a disminuir. Entonces, una manera de mejorar eso es aumentando la sección o incrementando la resistencia a compresión del concreto. De manera que esa relación carga máxima amplificada con sismo entre el área bruta por el F'C esté más o menos por 0,3. Elasticidad, módulo de corte y módulo de Poisson y el esfuerzo de la afluencia. Los pesos unitarios, el concreto, la losa aligerada, acabados, tabiquería repartida, que va a ser puro drywall, una sobrecarga de oficinas, una sobrecarga de corredores y una sobrecarga en azotea. El predimensionamiento, pues la luz libre entre 25 para losas, o sea un peralte de 20. El predimensionamiento de vigas entre 10, entre 11 y entre 12 generalmente. Se va a tomar vigas de los primeros 3 pisos de 30 por 70, del cuarto al sexto piso de 30 por 60 y una azotea de 30 por 50. Las columnas van a ser de 50 por 50. Y acá tenemos la carga muerta, carga viva, carga amplificada última, el área bruta y el F'C de 280. ¿No? Si reemplazamos, nos va a salir 0,4 mayor a 0,35. Por lo tanto, aumentamos la resistencia a 3500 y vamos a hacer menor de 0,35. Del primero al tercer piso y luego ya del cuarto al séptimo piso utilizamos 280. Pero las columnas van a ser de 50 por 50, uniforme en todos los pisos. Bueno, este espectro de pseudoaceleraciones es de la norma anterior. Esto se tiene que actualizar con la norma nueva. Las masas también. No incluye la masa vertical. Los modos de participación. La masa en X, la masa en Y. Y el periodo es de más de un segundo. Un edificio de 7 pisos de concreto armado, pórticos, más de un segundo, aparentemente no cumpliría. Pero va a cumplir gracias al tipo de suelo, ¿no? Las derivas son menores al 7 por 1000. El cortante basal al 80% es mayor que el 80%. El cortante dinámico es mayor al 80% del cortante estático. El diseño sísmico de las vigas. Esta viga, vamos a tener momentos
positivos y negativos, el área de acero simplemente es reemplazar, ¿no? Y se obtiene esta área de acero por flexión. Y aquí estaría el detallado de esa viga. Entonces, entre los ejes 2, 3 y 4 tenemos este detallado de viga con dos varillas de 3/4 arriba y tres varillas de 3/4 abajo. En el medio y en los extremos, 5 varillas de 3/4 arriba y 3 varillas de 3/4 abajo. Entonces, esto es para muros estructurales y esto es para pórticos, que es nuestro caso, ¿no? Entonces, el área de acero acá es en la parte superior, el acero negativo, pero siempre se tiene que colocar un acero positivo, ¿no? Al menos la mitad del negativo, del momento negativo. O sea, el área de acero que yo le coloco acá tiene que ser al menos la mitad de la resistencia del de arriba. ¿Por qué? Para que exista ductilidad, ¿no? Se calcula el acero, ¿no? El momento nominal, negativo y positivo, y se reemplaza en esta expresión, ¿no? Si tenemos la carga de gravedad y la carga sísmica, estos serían las fuerzas cortantes. Se aísla esta viga, se obtienen momentos en ambos modelos y al final se suman, ¿no? Y esta vendría a ser la expresión del cortante de diseño. En ambas direcciones, en función a la luz, la carga muerta y la carga viva, se obtiene el cortante izquierdo y el cortante derecho. Con un espaciamiento se obtiene a 10 centímetros. Esto es para muros estructurales y esto es para pórticos. Entonces, en esta zona, a cada 10 centímetros tiene que ser. Pero también nos da un espaciamiento mínimo. Y en el medio, a cada 15 centímetros o de cuartos. Entonces tenemos segundo espaciamiento hasta el quinto espaciamiento, 10 centímetros. El primer espaciamiento sale 10 centímetros, ¿no? El segundo espaciamiento sale 15, 15, 22, 30. Entonces acá tendría que ser a cada 10 centímetros. Como el peralte es 70, necesitamos 1,40 m de longitud. Entonces serían 14 a cada 10. Esto está mal, 14 a cada 10 dentro de la zona y fuera de la zona a cada 30. Las columnas similar, ¿no? Tenemos el área de acero, 12 de 3/4. Las fuerzas internas, tenemos el diagrama de interacción reducido, los puntitos del superior e inferior, la relación demanda-capacidad de las columnas planteadas y el cortante de diseño, ¿no? Que es momento probable superior e inferior entre la altura libre. Se obtiene el momento nominal y se obtiene el cortante, ¿no? Es una amplificación del cortante. Con esto se diseña de 52 y se obtiene un espaciamiento a cada 8,5 centímetros. Esto es para muros, esto es para pórticos, ¿no? Donde existe pues el pandeo de la barra debido al espaciamiento de los estribos. Y finalmente gobierna en los 8,5 centímetros, ¿no? Las longitudes 6 a cada 7,5 centímetros.
Fuera de la zona, acá 12,5 centímetros. Los nudos deben, no, claro, esto sirve para verificar que las columnas sean más resistentes que las vigas. Las columnas deben ser más resistentes que las vigas para que la falla ocurra en la viga y luego en la columna. ¿No? Y esta es una relación 6/5, ¿no? Todos estos valores tienen que ser menor a 1. Bien. Entonces ahí hemos visto el diseño de las vigas y columnas. Conclusiones: el concreto confinado tiene mayor resistencia y mayor ductilidad que un concreto no confinado. El acero de refuerzo a compresión tiene mayor resistencia que el acero de refuerzo a tracción, pero tiene menor ductilidad. Mediante el diagrama momento-curvatura podemos determinar la ductilidad de una sección de concreto armado sin confinar y confinado, y mediante la incorporación del efecto cortante podemos calcular la verdadera ductilidad de una sección de concreto armado. Los modos de falla de una sección de flexocompresión puede darse mediante el pandeo de la barra longitudinal o la rotura de los estribos. Bueno, para conclusiones de diseño, realizar un diseño sísmico de concreto armado nos permitirá tener una buena resistencia a la flexión y una gran ductilidad por curvatura, lo cual nos permitirá tener un mejor comportamiento ante cargas sísmicas. La fuerza cortante de diseño de las vigas y columnas se obtiene de la suma del cortante asociado con los máximos momentos probables en cada extremo restringido de luz libre, ¿no? Esto es un diseño por capacidad, y realizar un diseño sísmico por cortante nos permite asegurar que se produzca una falla dúctil por flexión y no una falla frágil por corte en las zonas de rótula plástica. Bueno, debemos algunas recomendaciones. El programa que vamos a utilizar es ETAPS. Eh, También se recomienda realizar un programa en cualquier lenguaje de programación para que ustedes puedan hacer su diagrama momento-curvatura. Eso también lo vamos a utilizar en el curso. Vamos a utilizar hojas de cálculo con macros para determinar diagramas momento-curvatura y tú puedas ver cómo se comporta una sección de concreto armado según el acero que tú propongas. Alguna bibliografía. Y si tuvieran alguna consulta. Bueno, esto es como una introducción a análisis no lineal. Pero ustedes tienen que tener ese concepto para poder diseñar. Si no tienen ese concepto claro, no van a poder diseñar. ¿Ya? Simplemente van a aplicar fórmulas. Y la idea del curso es no aplicar fórmulas, sino entender el porqué de ese uso de fórmulas. Entonces, ustedes tienen que saber el comportamiento de las secciones. No van a hacer un análisis no lineal, pero cada cosa que ustedes vean en la norma de concreto armado, tiene un porqué. ¿Ya? ¿Por qué tienes que colocar acero a compresión? ¿Por qué tienes que colocar una grapa sí, una grapa no? ¿Por qué tienes que confinar los elementos de borde? ¿Por qué la separación de los estribos tiene una separación mínima o máxima? O sea, todas esas preguntas son resueltas o son absueltas si conoces
el comportamiento no lineal. ¿Ya? Ustedes tienen que hacer eso, comportamiento no lineal. Y pueden empezar haciendo, por ejemplo, diagramas momento curvatura aproximado, ¿no? Entonces, entender cómo se produce el primer agrietamiento, que es cuando la deformación atracción es superada, ¿no? Cuando se produce la primera fluencia del acero, cuando la deformación del acero supera la deformación de fluencia, y cuando se produce el momento máximo, ¿no? Entonces pueden hacer con un pequeño programita, pueden determinar su diagrama momento curvatura aproximado. De ahí hacer un diagrama momento curvatura confinado o no confinado inicialmente, ¿no? Determinar esos alfas que hemos visto, esos gamas para la posición, y también con un pequeño programa que puede incluir macros, se determina el diagrama momento curvatura ya real, ¿no? Entonces el aproximado y el real se parecen bastante. Y ahora si a eso le incluyes confinamiento, igual, ¿no? Un diagrama momento curvatura confinado, ya puedes ver cómo es la ganancia de la resistencia. ¿Ya? Y eso es el comportamiento de secciones de concreto armado. Ahora, si no lo quieres hacer manualmente, puedes utilizar el programa, ¿no? SAP 2000. Entonces, con el mismo programa también se puede definiendo las propiedades del concreto, las propiedades del acero, ¿no? Concreto no confinado, concreto confinado, las propiedades del acero y una simple sección, ¿no? De concreto no confinado, concreto confinado y el acero. Y se puede determinar el diagrama momento curvatura. Bien, entonces es todo por la charla de hoy y nos estamos viendo en el curso o en una próxima oportunidad. Cuídense, buenas noches, gracias por su participación.